Siguiendo, mis hermanos, en la serie del libro de Hebreos, hoy día corresponde la exhortación de la palabra en el capítulo 4, del versículo 3 hasta el 11. Del capítulo 4, del versículo 3 al 11. Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice su palabra: pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo: así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Que el Señor añada una rica revelación a su palabra. Mis hermanos, vemos que hay un descanso eterno, los cuales los hijos de Dios somos privilegiados, no por nuestros méritos, no por nuestra obra, llegamos a ese descanso, a ese reposo, pero sí por la obra de nuestro Dios. Y si usted se pone a pensar, qué maravilloso descanso, no se compara con nada. Podemos pasar lo que sea en esta vida, pero les repito, no se compara con el descanso que tendremos. A este descanso no se llega de cualquier forma, que cualquiera pueda atribuirse ese descanso, que alguno puede decir: no, yo soy hijo, voy a la iglesia, yo voy a la iglesia constantemente, yo he escuchado la palabra, pero eso, mis hermanos, no, por decirlo de alguna manera, no asegura que esa persona va a estar en ese descanso. Porque ese oír la palabra tiene que ir acompañado con fe. Porque la entrada a ese descanso es cuando uno cree en Dios como su descanso y como su reposo y como su Salvador. Mis hermanos, vemos que en estos versículos que acabamos de leer, no habla del reposo, nos habla claramente del reposo. Y la idea, mis hermanos, aquí la idea de reposo es descanso, es de cesar de trabajar. El significado de esta palabra significa descanso.
en relación cuando se ha finalizado una actividad. Es un significado de reposo. Es de dejar de trabajar o ejercer cualquier tipo de acción. Es parar de hacer lo que se estaba haciendo, sea una acción, un trabajo, un esfuerzo, se termina, es un reposo. Pero vemos que aquí también nos dice del reposo de Dios, nos habla del reposo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que nosotros, mis hermanos, descansamos en las obras de Dios. ¿Por qué? Porque ese descanso en esos lugares celestiales no depende de nosotros, no depende de nuestro esfuerzo para lograrlo. Para lograr esa salvación no depende de nosotros. Mis hermanos, y en esto es lo que nosotros, los hijos de Dios, nos gozamos, porque descansamos en Dios, reposamos en Él. ¿Qué mérito tenemos nosotros? Ningún mérito. Por lo contrario, tenemos grande bendición. Pero como le estaba diciendo, para poder entrar en el reposo, aquí lo podemos ver evidenciado en estos versículos, en el versículo 3 como también en el versículo 2, que nos dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Ponga atención con esto, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Pongamos atención en esto, que nos dice que hemos creído, los que hemos creído entramos en el reposo. O sea, los que creen entran en el reposo. Hay un elemento necesario para entrar en este reposo. Y esto, mis hermanos, es la fe. Y esta es la única forma para poder entrar. Como también nos relataba lo mismo que acabamos de leer, también nos relata, nos da a entender el capítulo 3 y el versículo 19 de este mismo libro de Hebreos. Cuando acá la Biblia habla de fe, no habla de cualquier fe, no habla, por decirlo de alguna manera, de una fe barata, porque cualquiera puede decir que cree en Dios, cualquiera. ¿Cuántos de ustedes lo ha escuchado de sus familias o de su vecino? Todos dicen, no, si yo creo en Dios, creo en Diosito. Por lo contrario, esta fe, la fe que salva, es una fe tenaz. Nosotros debemos tener una confianza en las promesas de Dios y una evidencia de esta fe verdadera, de esta fe que salva, de esta fe en la cual nosotros nos echamos mano a las promesas de Dios, esta fe que nos concede Dios. ¿Cómo se puede ver evidenciada esa fe en un cristiano? Y esto, mis hermanos, son por los frutos del Espíritu. Y esto, mis hermanos, esto demuestra que realmente uno cree en lo que está realmente diciendo. Tenemos el ejemplo del versículo 2, mis hermanos, donde ellos oyeron, pero ese oír a ellos no les fue suficiente. No les fue suficiente para poder ser beneficiario de este reposo. Y no les sirvió de nada, ¿por qué? Porque no creyeron.
Y su palabra nos dice, porque no creyeron, porque ese oír no estuvo acompañado de fe. Mis hermanos, es un hecho claro que el conocimiento y las obras de una persona, la cual puede obrar, hacer cosas buenas, puede tener un conocimiento, pero si no van unidas con fe, mis hermanos, no sirve para nada. Tenemos un claro ejemplo que todos lo conocemos, el ejemplo de los judíos, ¿cierto? Ellos tenían mucho conocimiento, se sentían especiales, se sentían los únicos hijos de Dios, pero vemos que ellos no creyeron en sus promesas, no creyeron en el Salvador, no creyeron en el Mesías. Es un claro ejemplo. Tenían conocimiento, sí. Oyeron esa voz de Dios, pero no les fue provechosa porque no iba acompañada de fe. ¿Por qué les digo todo esto? Porque para poder entrar en este reposo se necesita fe, se necesita creer. Porque no todos entran en el reposo. No todos entran en el reposo, sino que entran solamente los que Dios ha elegido para que puedan entrar en ese reposo, el cual lo ha sacado de esa muerte espiritual, el cual le ha dado una vida espiritual para que puedan moverse a arrepentimiento y creer. Mis hermanos, nos sigue diciendo su palabra. En el versículo 4 dice, del 3 en adelante, pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Dice el 4, porque en cierto lugar dijo, así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Mis hermanos, aquí podemos ver el reposo de Dios en la creación. Aquí no habla del séptimo día. Aquí quiero dejar algo en claro, que no era que Dios en ese momento que reposó de la creación haya estado cansado. Dios no estaba cansado, sino que este fue un reposo de complacencia, por decirlo de alguna manera, de satisfacción por toda la obra que había quedado completa y perfecta. No es que el Señor se sentó, no es que Dios se haya sentado ahí y se haya quedado ahí y haya parado de trabajar y ahí quedó todo. No, sino que Él reposó de la creación, se complació de lo que Él había hecho, porque su obra habría quedado completa y perfecta, mis hermanos. Aquí, mis hermanos, el día sábado era solamente un símbolo del reposo, del descanso. ¿Por qué? Porque ahora vemos que el verdadero descanso vendría en la persona de Cristo, mis hermanos. Por esto mismo es que Jesús podía violar el día sábado. Porque Cristo, mis hermanos, era el verdadero reposo. Porque lo otro, el día sábado, era un símbolo del verdadero reposo que se iba a manifestar en Cristo, mis hermanos. Por tal motivo, ahora ese símbolo era innecesario. Porque estaba Cristo en la presencia, en medio de nosotros, en medio de esas personas hace 2000 años atrás. Nos dice Colosenses capítulo 2, versículo 16,
Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Y aquí lo deja bien claro, y esto es palabra de Dios, mis hermanos. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Mis hermanos, podemos ver que Adán y Eva, en la creación, ellos estaban en el reposo. Ellos caminaban, ellos hablaban con Dios y tenían una comunión con Dios. Ellos, por decirlo de alguna manera, estaban en un reposo completo. Porque nosotros, los hijos de Dios, entramos en un reposo. Pero por decirlo de alguna manera es como un reposo parcial, no total. Pero en el caso de Adán y Eva estaban en un reposo completo, mis hermanos. Ellos dependían de Dios para todo. Fíjense que ellos no tenían ansiedades, preocupaciones, dolor, frustración ni tristeza, porque su reposo y su descanso estaba en Dios. Ellos no sufrían de ningún mal, por decirlo, de nada de eso. Pero sí, hermanos, vemos que en ese momento de la historia, en el momento de Adán y Eva, había un reposo de ellos en Dios. Pero llegó un momento en que todo cambió. Llegó un momento en el cual decidieron creerle a Satanás. Y en vez de confiar en Dios, prefirieron confiar y dejarse engañar por Satanás. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con esto? Perdieron así, mis hermanos, perdieron el reposo divino. Ellos perdieron este reposo divino. Y desde ese momento hasta hoy, mis hermanos, el hombre ha sido pecador y ha vivido intranquilo, con problemas, con angustias, con ansiedades, con pesares. Ha vivido de una forma intranquila, mis hermanos, porque ya el hombre, por el pecado, el hombre perdió la posibilidad de estar en el reposo de Dios. Pero ahora vemos que toda esta obra, desde un principio de la creación, la obra de Dios, es llevar nuevamente al hombre al reposo de Dios, a este reposo divino. Y para esto se tuvo que eliminar una barrera. Dios tuvo que eliminar una barrera para que esto pudiera hacerse efectivo. Tuvo que romper esta barrera que nos separaba, que nos apartaba del reposo de Dios. Y esto, mis hermanos, lo hizo enviando a su Hijo, con el fin de a nosotros proveernos una vez más el descanso que se había perdido. Y esto, mis hermanos, lo hizo Cristo. ¿Cómo no le vamos a dar gracias a Cristo? Que nosotros, en vez de tener un reposo, nosotros en un momento de nuestra vida no teníamos esta esperanza. Y como muchas personas no tienen esta esperanza, no tienen este consuelo, ¿cómo no agradecerle al Señor que nos sacó de un tormento eterno a un reposo eterno? Como les decía, este reposo fue interrumpido por el pecado. Pero desde ese momento que fue interrumpido el reposo, mis hermanos,
Dios ha estado trabajando incesantemente. Como dijera Jesús en su momento, en Juan capítulo 5, 17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo con Él. Lo que le decía a mis hermanos, Dios nunca se sentó a descansar, sino que Él sigue obrando, Él sigue trabajando por medio de su Hijo. Y vemos el fruto del trabajo a todos los que estamos aquí presentes. Vemos que en el versículo 6, el autor nos dice, por tanto, puesto que falta que alguno entre en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Vemos que el autor de este libro nos dice claramente que el deseo de Dios es que el hombre entre en su reposo. El hombre que él ha determinado, él ha escogido, el deseo de Dios es que ese hombre pueda entrar en el reposo. Y este deseo, mis hermanos, no puede ser frustrado por Satanás o por la humanidad incrédula. No puede ser frustrado este deseo de Dios, sino que la palabra de Dios Él la va a cumplir. Porque si Él tiene predestinado para salvar a una persona, Él cumple su voluntad. Él va a hacer su voluntad. Después nos dice en el versículo 7, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios a lo largo, mis hermanos, de todos los tiempos, desde un principio, Dios decretó que el hombre, el escogido, tendría el reposo el cual para ellos fue interrumpido por el pecado. Mis hermanos, Dios decretó esto. Dios dijo que esto iba a ocurrir. Nosotros, mis hermanos, debemos ser agradecidos de Dios. Piénselo, mire, estos días que nosotros, esta vida que nosotros tenemos, esta vida que el hombre tiene en este mundo, esta vida que Dios nos ha permitido vivir, porque si Dios hubiera querido, al momento de manifestarse el pecado, nos hubiera destruido al instante. Pero el Señor es misericordioso. No es que no vaya a cumplir su palabra, la va a cumplir. Pero nos dio una cantidad de años a cada uno de nosotros, nos determinó un tiempo acá. Fue paciente en ese aspecto. ¿Para qué? Con una pura razón, para que nosotros, en el momento determinado que Dios tenía para nosotros, nos pudiera dar este reposo que nosotros por ningún motivo lo hubiéramos podido alcanzar. Y a lo largo de todos los tiempos, esta promesa del reposo se ha mantenido. Y como dice su palabra, ese es el hoy y es el ahora. No hay un mañana, sino que es el hoy. Ahora, mis hermanos, Dios nos entrega su palabra
para que nosotros estemos atentos a su palabra, para que esa palabra haga un cambio en nosotros. No hay un mañana. Vemos muchos ejemplos de muchos personajes a lo largo de la historia de la iglesia, que esta palabra de hoy vemos que la atesoraban, porque vemos que siempre, todos los días insaciablemente, ellos no paraban de pregonar este santo evangelio que va con poder para salvación. No paraban, no descansaban, porque ellos sabían que es el ahora y es el hoy. Porque no hay más vida que esta. Vemos luego en el versículo 8 que nos dice: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Acá, mis hermanos, nos está hablando del reposo de Canaán. Aquí el autor toma como referencia, de un modo espiritual, el reposo de Canaán, ¿ya? El cual ese reposo era un reposo físico, y era solamente una imagen, un símbolo del verdadero reposo. El reposo de Canaán, ese reposo físico, no cumplía con la promesa del reposo de Dios, sino que era un símbolo. Este reposo, mis hermanos, no viene por medio de Moisés, ni de Josué, ni de David. Viene por medio de Jesucristo, mis hermanos, y es espiritual. Muchas iglesias o muchas personas pueden prometerles a sus seguidores, le pueden prometer felicidad, le pueden prometer riqueza, le pueden prometer salud, dándole a entender, mis hermanos, que ese es el reposo de Dios, que les está dando. Muchos pueden pensar así, muchas iglesias pueden decir eso, que realmente ese es el reposo, que es la felicidad, el dinero y la salud. Pero, mis hermanos, claramente la Biblia no dice eso. Porque el reposo que nos promete, mis hermanos, Dios, es un reposo espiritual. Nosotros, mis hermanos, esas cosas son pasajeras, son de este mundo. Nosotros nos vamos, a lo mejor nos va a traer un descanso, un bienestar, por decirlo de alguna manera, acá. Todas esas cosas, a lo mejor vamos a tener una vida, un pasar como más tranquilo. Pero eso no es reposo, mis hermanos. El reposo es espiritual. Mis hermanos, una vez que nosotros creemos en el Señor, somos parte de su familia, podemos ahora buscar a Dios como hijos de Él. Veremos que nosotros en nuestra vida cristiana, en nuestra vida diaria, podemos ver que nosotros descansamos en la promesa que nos espera. Nosotros podemos reposar, mis hermanos, en la obra que Dios ha hecho. Podemos descansar en los méritos de Cristo, sabiendo, mis hermanos, que nosotros por ningún motivo podíamos alcanzar esta salvación. ¿Cómo nos vamos a descansar en los méritos y en la gracia y en el amor y en la bondad y en la misericordia de Dios? Vemos que una vez que nosotros somos salvos, si bien no vamos a pasar de un instante a los cielos con nuestro Señor, pero sí disfrutamos un reposo, por decirlo de alguna manera, un reposo parcial.
porque sabemos, mis hermanos, que nos espera una heredad en los cielos con nuestro Señor. Es como si usted supiera que un familiar de usted le dejó una herencia. A lo mejor usted sabe, chuta, me dejó una casa, un lugar donde vivir, donde descansar, donde estar tranquilo, y un lugar a lo mejor con todo lo que me dejó no voy a trabajar más. No sé, un ejemplo. Usted sabe que un familiar le dejó eso. ¿Lo tiene? Todavía no lo tiene. Pero sí está seguro que en papel, judicialmente, ya está escrito que usted es un heredero. ¿Qué va a pasar con usted? Imagínese. ¿Qué va a pasar? Va a decir, chuta, de aquí a cierto tiempo más voy a estar como un rey. Que paz y tranquilidad y consuelo y paz y gozo le va a traer a esa persona. Mis hermanos, nosotros cuando somos hijos de Dios, descansamos y reposamos en Dios por toda la obra que el Señor ha hecho en nosotros. Y va a llegar un día que ese reposo va a ser total. No va a haber pecado. Va a cesar de cierta manera nuestro trabajo. Vemos el ejemplo de Pablo, cómo se esforzaba en el día y noche para entregarse a la obra del Señor, sin importar por todas las cosas que él pasó, porque Pablo sí sufrió. No se compara como muchos santos al comienzo en la historia bíblica vemos muchos santos que sufrieron con todo esto. Pero vemos, mis hermanos, vemos a Pablo cómo él deseaba en su momento incluso partir de este mundo, porque él sabía que iba a tener un reposo eterno y total en los cielos. Mis hermanos, luego nos dice en los versículos siguientes, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque, el versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Mis hermanos, en el día final, que cesaremos todos nuestros esfuerzos y obras, por decirlo de alguna manera, un ejemplo, como el ejemplo que les puse de Pablo, él trabajaba duro y se esforzaba en la obra de Dios. Se esforzaba, mis hermanos, como muchos hombres escogidos por Dios, instrumentos del Señor, se esfuerzan día y noche por conocerle más a Él, por pregonar su santo y poderoso evangelio, y vemos que en un día nosotros cesaremos nuestras obras y podremos descansar. Es un descanso total, mis hermanos. Y entraremos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Y veremos el ejemplo que le di de Adán y Eva, cómo ellos vivían, dependían, descansaban y vivían tranquilamente en la presencia de Dios. ¿Qué nos espera a nosotros cuando estemos en el reposo eterno en la presencia de nuestro Señor Jesucristo? Mis hermanos, para concluir, leeremos el versículo 11 que nos dice: procuremos pues
entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Mis hermanos, disfrutemos de este descanso, de este reposo, que nosotros ya lo tenemos. Pero si el Señor nos dice, procuremos, ¿qué quiere decir, hermano? Esforcémonos por encontrar este reposo que nos ofrece Dios. No hemos llegado a su totalidad del reposo, pero mientras tanto disfrutemos de la paz, la tranquilidad y el gozo que nos da esta seguridad de que un día recibiremos esta heredad, esta tierra prometida, con la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, este es el hoy, este es el ahora, estos son los días de esfuerzo, labor y servicio para nosotros los creyentes. Esto no quiere decir, mis hermanos, que quede claro, que nosotros debemos luchar por nuestra salvación, porque esta nunca ha sido por obras, como nos dice Santiago, pero sí, mis hermanos, las obras son evidencia de la verdadera fe que salva. Mis hermanos, no vivamos continuamente vencidos, turbados, desanimados, tal como los israelitas en el desierto, sino que crucemos el Jordán en un acto de fe decisivo y entremos en la tierra prometida, en el goce del descanso de Dios. Por último, mis hermanos, creamos con fe y descansemos en la promesa de Dios. Para el Señor, honra y gloria, y para mí su misericordia. Póngase de pies y oremos al Señor. Gracias, Padre Santo, por grande obra, Señor, que usted ha hecho con nosotros. Gracias, Padre Santo, porque en nuestras angustias, debilidades, aflicciones que podamos tener, nosotros podemos ver que no se compara con el reposo que tenemos en usted. Muchas veces se nos olvida eso. Tenga misericordia de nosotros. Pero cada vez, Señor, que nos acercamos a su presencia, Señor, usted nos muestra su amor y su bondad y nos fortalece, Padre Santo, por medio de su palabra. Vemos, Señor, que sus misericordias son grandes, Señor. Y vemos y agradecemos que este reposo que usted nos dio, Padre Santo, es lo más grande, Señor, que nos han regalado, Padre Santo. Porque con esto, Señor, nosotros estaremos en su presencia eternamente. Y vemos, Padre Santo, que esta obra es suya. Vemos, Padre Santo, la gran labor de su Hijo, Padre Santo. Vemos la gran labor de Cristo, Padre Santo, que por los méritos de Él, por la obra, Señor, que hizo su Hijo, Padre Santo, usted nos ha permitido poder estar en este reposo. Gracias, Señor, por sus bondades, su misericordia, Señor, y que no nos desesperemos, Padre Santo, no nos angustiemos, no andemos tristes, Padre Santo, porque nosotros ya estamos en este reposo. Le ruego, Padre Santo, Señor, que nos ayude, Padre Santo, a cada uno de nosotros a poder seguir, Señor, trabajando en su obra, para que esta palabra pueda llegar con poder a todo el mundo, Señor. Gracias por su bondad y por su misericordia. Se lo ruego, Padre Santo, por Cristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén.